University Tower es descrita como un ícono contemporáneo en Paseo de la Reforma. Arquitecto Macotela, ¿qué elementos arquitectónicos destacan para mantener el equilibrio entre modernidad y tradición? ¿Y cuáles son las innovaciones más destacadas en esta construcción que es University Tower? Jorge, haces una pregunta extraordinaria. Déjame empezar contestándote desde el punto de vista de la ciudad. Urbanamente hablando, la Ciudad de México se trazó como se trazaban las ciudades europeas, ¿no? Trazada con los ejes cardinales norte, sur, este, oeste. Cuando en algún momento Maximiliano decidió hacer el Paseo de la Emperatriz, en aquel entonces, o el Paseo de la Reforma, las cuadras que venían con el trazo original de la Ciudad de México, de las cuales pertenece Paseo de la Reforma, están como giradas 45 grados respecto al trazo urbano de Paseo de la Reforma. El resto de la continuación de Paseo de la Reforma, si piensas tú en la zona rosa, en la colonia Cuauhtémoc, ya son calles que son perpendiculares a Paseo de la Reforma. Claro. Pero de ahí para atrás, Bucareli, Enrico Martínez, Lucerna, General Prim, todas esas que nos tocan a nosotros, son perpendiculares al Zócalo, ¿no? Entonces a mí me encanta decir que desde el punto de vista urbano, estamos en la intersección del México colonial con el México moderno. Eso nos da una cosa maravillosa porque nos permite tener dos fachadas a Paseo de la Reforma en lugar de una fachada. Estamos construyendo una torre en lo que fue el jardín de una casona de principios del siglo XX, ¿no? La Casa Gargollo, que en su iteración actual se volvió el University Club, ¿no? Pero es una casa que construyó un señor Gargollo pues, hace 120 años, alguna cosa así, ¿no? Donde en el jardín de la casa, en algún momento, el University Club construyó, ¿no? Un tejabán ahí para hacer un salón de fiestas, ¿no? Y parte de las actividades que tenía el University Club será las actividades que se daban en este lugar. Conforme fue pasando el tiempo, el University Club tenía una necesidad muy importante de poder tener nuevos ingresos de dinero y al mismo tiempo tener una propuesta de valor que fuera interesante para atraer a nuevos socios a su club. Es ahí donde hicimos un equipo y nos asociamos. Ellos son nuestros socios de la tierra, nosotros hicimos un desarrollo en la parte de atrás y lo primero que hicimos es un rescate histórico, artístico y cultural de la casa original de principios del siglo XX. O sea, todos los pegotes y los añadidos que le habíamos puesto, que le habían puesto a lo largo de la historia del siglo XX, lo primero que se hizo fue quitárselos. Todas esas cosas que eran pegotes, ¿verdad? Tienes ventanas neoclásicas, o sea, preciosas, con una cosa atravesada a la mitad de cómo estaba este asunto. Y bueno, pues, lo primero que se hizo fue restaurar la casa en su estado original de principios del siglo XX. Y luego lo que había sido el jardín, que fue un salón de fiestas que tiramos, que hicimos y que todo esto, ahí es donde estamos haciendo una torre que es súper interesante porque debo decirte que tiene 17 pisos para abajo y 58 pisos para arriba. O sea, son 75 losas coladas una después de la otra. Invitamos al arquitecto Enrique Macotela a Force porque él es un arquitecto graduado en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard, y hace 22 años fundó junto con unos amigos Desarrolladora del Parque, de la cual es director y responsable de muchos proyectos, entre ellos Arquitectura, Puerta Alameda, Aguabosques y Querétaro Empresalia, entre otros. Pero este en particular se ha convertido en este ícono contemporáneo en Paseo de la Reforma por este concepto que nos describes, Enrique Macotela. ¿Esto fue lo que te inspiró en este diseño de University Tower? Esta intersección entre el México colonial y el México constitucional, el México contemporáneo. Yo diría que hay una parte que tiene que ver con nuestra historia, con nuestras tradiciones, que habla de dónde venimos, ¿no? Pero hay otra parte muy importante que habla a dónde vamos, ¿no? La primera, y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y creo que esa
hay dos partes que me encantaría contestar, ¿no? La primera es, yo creo que dentro del quehacer arquitectónico, del quehacer inmobiliario que existe en rehacer una ciudad, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad que bajo ningún esquema tiene sentido seguirse expandiendo, ¿no? O sea, bueno, de hecho, las grandes metrópolis, es absurdo seguir expandiendo las grandes metrópolis. Lo que es interesante es repoblar, ¿no? Con más intensidad de altura, que la gente pueda vivir más cerca de su trabajo, que los transportes públicos puedan ser utilizados de manera más eficiente, que el drenaje y la infraestructura de la ciudad se utilice donde hay y no donde hay que crearlo, ¿no? O sea, es la primera irresponsabilidad que hemos hecho todos en el siglo XX, es la expansión loca de la mancha urbana de todas las ciudades. Entonces yo te diría que esto, desde el punto de vista de un mexicano que cree en su ciudad, lo que hay que traer es vivienda a la zona central de la Ciudad de México. Hay que permitir que la gente se vaya trabajando, caminando a su trabajo. Hay que permitir que vivamos cerca, ¿no? De los lugares de entretenimiento, de trabajo, de diversión. Y esto es la razón por la que University Tower no es una torre de oficinas, ya que todo el Paseo de la Reforma tenía una oferta importante de oficinas, y entonces el complemento fundamental era hacer una torre de vivienda que permita que la gente se vaya a trabajar caminando, ¿no? Que eso, o en bici, o en metrobús, o en lo que se te antoje, pero que no tenga que venir de San Ángel, de Santa Fe, vamos, de donde quiera que sea, que es absurdo, o peor aún, de muchísimo más lejos, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? Dentro de decir, vamos a traer gente a vivir al centro de la Ciudad de México, a la parte central, a la ciudad central, déjame definirlo así. La otra cosa que es importante... Déjame añadir algo aquí. Este criterio es altamente, podríamos decir, sustentable, porque que la gente no se mueva tanto, que viva en un mismo sitio, eso es lo que se trata de contribuir en estos momentos, de fomentar, para precisamente evitar que la gente se desplace y pues haya mucha emisión de combustible al mismo tiempo, ¿no? Por este desplazamiento. Yo creo que el centro debe de provocar esto, que la gente viva en grandes edificios, en grandes torres para evitar precisamente los grandes desplazamientos. ¿Qué opinas de eso? Piénsalo desde o sea, totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, no solo hay un tema de contaminación real, en emisión de carbono, ¿no? Hay un tema de calidad de vida, ¿no? O sea, estar 2 horas en el coche de ida y 2 horas del coche de regreso, es una locura, ¿no? No es vida. Bueno, puedes caminar 25 minutos a tu trabajo, y para eso yo creo que lo que era muy importante de esta torre es que fuera una torre que, por más que es una torre de mucho lujo, no tuviera una segmentación económica, tuviera una segmentación en el perfil de cliente que quiere vivir en una zona urbana y que quiere poderse ir caminando a su trabajo. Por eso tenemos departamentos desde 32 metros cuadrados hasta 200. Porque no importa que te alcance para 32 o para 200, lo que te une o lo que nos une a ti y a mí, que nos alcanza para departamentos de diferente tamaño, ¿no? Es este amor por vivir esta experiencia urbana de calidad. Y vivir en el corazón de la Ciudad de México. Es un lujo en sí mismo estar en este centro, porque lo que hay alrededor es impresionante en cuanto a propuestas culturales, gastronómicas, en fin, es el centro, el corazón de la Ciudad de México. Reforma. Ya. La otra parte de tu pregunta tenía que ver con la inspiración, ¿no? Yo te contesté un poquito, funcionalmente hablando, hay que traer a la gente a vivir, o sea, donde estamos los trabajos, los restaurantes y la infraestructura de la ciudad, ¿no? Claro. La otra parte tiene que ver con el diseño arquitectónico, ¿no? La gran mayoría de los edificios altos que existen en las ciudades, pues son unos edificios con estructuras de acero, de concreto, que están forrados de cristal, ¿no? O forrados de cierta fachada, ¿no? Piensa, pues muchos de los edificios que incluso vemos en Paseo de la Reforma. La manera en que nosotros lo volteamos a ver no es así, ¿no? Dijimos, oye, la arquitectura mexicana contemporánea, ¿no? O sea, ¿cómo es, no? Y si tú te vas a caminar por la Roma,
por la Condesa, por la Portales, por muchas de esas. Hay una cantidad de edificios pequeñitos de concreto aparente, con acero y cristal, hechos con una calidad arquitectónica por N cantidad de arquitectos jóvenes que están haciendo unas bellezas arquitectónicas. Donde lo que digamos hoy, nosotros tenemos que ser una punta de lanza de esa conversación. Entonces, somos un edificio de concreto aparente, que las losas de concreto aparente se ven, que tenemos unos parteluces que te permiten una calidad de asoleamiento interior, como si estuvieras abajo de una pérgola. Entonces, no somos un edificio que parece un edificio gringo, ¿no? O que parece un edificio internacional. Somos un edificio que quiere ser partícipe de esta conversación, que los arquitectos mexicanos de esta conversación estamos teniendo en lo que quiere decir la arquitectura mexicana, digamos, del siglo XXI. Y esa, pues, a nosotros nos tocó ser el grandote de esa conversación, y creo que esa parte pues está bien divertida. Arquitecto Macotela, University Tower se presenta como una torre segura, sobre todo tomando en cuenta que estamos en una zona tectónica. Hay temblores en la Ciudad de México. ¿Qué tecnologías y materiales innovadores se utilizaron para garantizar precisamente la seguridad de las personas? Haces una pregunta increíble. Mira, geológicamente hablando, la Ciudad de México es como un gran plato de sopa. No sé dónde me ves, ¿no? O sea, estamos rodeados de montañas, que es la tierra firme que tenemos aquí, ¿no? Piensa en la Jusco, piensa Bosques de las Lomas, piensa, digamos, todo este gran valle montañoso, que conforme se va hacia el centro, ¿no? O sea, es un gran plato de sopa que albergó un lago, que fue el lago de Texcoco, el lago de la Gran Tenochtitlan, que solo para que tengas dimensión del tamaño de ese lago, ¿no? El circuito interior, o sea, piensa tú que estás en la Torre Mayor, ¿no? En la Estela de Luz, ¿no? Y te quieres ir hacia el aeropuerto por el circuito interior. Ese circuito interior está trazado sobre el viejo camino alrededor del lago. O sea, de ahí para adentro era lago. O sea, la Condesa, la Roma, la Juárez, o sea, todo eso era lago, ¿no? Yo, con el isla donde estaba la Gran Tenochtitlan, que era un islote principal al centro, pero como te acordarás, se conectaba con las 4 calzadas estas importantes, pero el tamaño del lago era bestial, ¿no? El problema que tenía desde el punto de vista hidráulico es que la Ciudad de México no tiene un drenaje. Hace cientos de millones de años, que se dio cuenta, hubo una gran explosión volcánica que fue el Xitle, ¿no? El Xitle es una explosión volcánica tan grande que la montaña ya ni existe, ¿no? Y esa explosión creó Tres Marías, creó el Pedregal de San Ángel, creó toda esta masa volcánica que le hizo un gran tapón al drenaje que caía del deshielo y de las lluvias de la Ciudad de México. Entonces, lo que somos es un plato de sopa sin drenaje. Entonces, ¿qué te pasa en un plato de sopa sin drenaje? Pues cuando llueve, sube el agua, cuando deja llover, baja, ¿no? Durante la historia, digamos, de todos los que hemos vivido aquí, recordemos el famoso rey Netzahualcóyotl, que el rey poeta, ¿no? Que era si no me falla la memoria, de Texcoco, ¿no? Fue el primero que empieza a tratar de crear un sistema de diques para evitar las inundaciones antes de la llegada de los españoles, ¿no? O sea, este pedo de que pues, cuando llueve y no tienes para dónde tirar el agua, pues se sube y te inunda, ¿no? Y cuando se baja, pues digo, es un desmadre, ¿no? Sí, pero sí. La manera de resolver esto pues, es a través de diques, a través de drenajes, a través de estas cosas. Llegaron los españoles y hubo muchas maneras de tratar de controlar esto, ¿no? Hay fotos históricas del centro donde hay 20 centímetros de agua arriba del nivel de banqueta, inundado todo, ¿no? Y eso duraba, digo, meses, ¿no? Porque no, o sea, la época de lluvias de un año particularmente lluvioso, pues era muy complicado y no había manera de resolverlo, ¿no? Hasta que, tomamos, la práctica y muy desafortunada decisión, si me preguntas, ¿no? De secar el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, eso nos hace, ¿no? Que en realidad pues, no lo secamos, o sea, sino vivimos arriba de un fango, ¿no? Que como le sacamos agua todo el día para tomarla, pues el fango se va hundiendo cada vez más, ¿no? Pero lo que tú tienes es que vivimos adentro, toda la zona céntrica del lago está dentro de terrenos que son gelatinosos, ¿no?
Desde el punto de vista sísmico, que es donde originó tu pregunta, y perdóname que me inspiro y contesto de más, ¿no? Cuando llega un temblor y le pega, ¿no? Tenemos fallas por todos lados, ¿no? La falla que pasa por Acapulco, la falla que pasa por Veracruz, o sea, estamos desde el punto de vista sísmico en la tormenta perfecta, ¿no? Entonces nos llegan fallas de todos lados, que cuando vienen esa fuerza sísmica, caminando por la tierra, y llegas a un lugar que es una tina, ¿no? Piensa lo que le pasa cuando le pegas una tina, ¿no? El agua pues, se vuelve loca, ¿no? Y empieza a moverse. Esto crea un efecto amplificador que para los edificios de la Ciudad de México que están construidos encima del viejo lago de Texcoco, pues es un tema pues, muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque se amplifican las fuerzas del sismo, ¿no? O sea, ¿cuándo has escuchado que en algún temblor se caiga algo en Bosques de las Lomas? No pasa nada, porque estamos muy lejos de las zonas sísmicas, y si construiste sobre terreno firme, bueno, pues obviamente se mueve, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Y esto puede ser el Pedregal, Bosques de las Lomas, o sea, cualquier cosa que se acerque a la tierra firme, o sea, las montañas, Coyoacán inclusive, ¿no? Que está... Polanco inclusive, no. Polanco, de hecho, está cerquita todavía, ¿no? Está en la zona de transición. Polanco, si quieres, es una zona que se construyó ya con tecnología más moderna, no de tanta altura, que le ha permitido como que librar esto muy bien, ¿no? Entonces, el University era un tema que era particularmente importante tenerlo que hacer. Entonces, yo te diría que como arquitecto, ¿no? Lo primero que te pasa cuando estás diseñando una de estas torres es que no responde a un capricho arquitectónico, ¿no? O sea, oye, quiero hacer una torre que haga tutti frutti, ¿no? O sea, la primera parte de esta conversación son la parte con todos los ingenieros de mecánica de suelos, calculistas, de instalaciones, entendiendo cómo este sistema constructivo para hacer esta torre necesita funcionar para ser lo más eficiente posible y lo más seguro posible. Entonces, yo lo que te diría es que el diseño estructural, ¿no?, de esta torre está inspirado en el bambú. El bambú es una torre, el bambú, al igual que el University, es algo muy delgadito pero muy alto. Y la gran magia del bambú son estos anillos que tiene, ¿no?, que van pasando a diferente altura. Entonces, en el University lo que tenemos es eso, es a cada X cantidad de pisos hay unas traves en el sentido perpendicular a Reforma y paralelo a Reforma, ¿no?, que miden 3 pisos de altura. Entonces, cuando el edificio se empieza a desplazar por el sismo, estos grandes anillos o estos grandes cinturones lo detienen, ¿no? De manera que toda la energía sísmica evidentemente se convierte en energía cinética de movimiento, pero de una manera controlada, donde la torre pues obviamente se va a mover, pero no le va a pasar absolutamente nada. Por eso el bambú es uno de los, podríamos decir, de los materiales más fuertes del mundo. Se dobla, pero no se rompe. Nunca se rompe. Lo que es muy interesante de la naturaleza, ¿no?, y lo puedes ver en los árboles, en las plantas, en los humanos, ¿no?, lo que tú quieras, es que la naturaleza sabe hacer las cosas más funcionales con la menor cantidad de material posible. O sea, el bambú no es gordo en todos lados, solo es gordo donde necesita ser gordo, ¿no?, en esos ámbitos, ¿no? Y eso es un poco pues lo que a los humanos nos toca aprender, nuevamente en un tema ecológico, de cómo vas a lograr lo más con lo menos, ¿no? O sea, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cómo haces lo mismo con la menor cantidad de materiales posible para ser lo más eficiente y ecológicamente hablando, ¿no?, lo más sustentable posible. ¿Cómo contribuyen las amenidades como el estudio kitchen, el área de coworking, la estancia para mascotas, para fomentar una comunidad diversa y un estilo de vida urbana en el University Tower? Eso tocas algo que me encanta decir, ¿no? En la gran mayoría de los proyectos que tenían amenidades, las amenidades son cosas abandonadas, ¿no? Pues hay una alberca que nadie caliente, nadie cuida, hay jardines que se usan poco, ¿no? Y poco a poco, conforme el desarrollo inmobiliario, hemos ido evolucionando y entendiendo
nos hemos dado cuenta que lo importante no era tener una alberca, sino tener clases de natación. Lo importante no era tener una cocina, sino tener una serie de eventos que permitan la integración de una comunidad, ¿no? Y me encanta que uses la palabra comunidad, porque es exactamente el reto de lo que queremos lograr, ¿no? Las amenidades están diseñadas para que la comunidad de gente que va a vivir en este proyecto icónico, ¿no? Que ya tienen un fin común, ¿no? O sea, nos gusta la vida urbana, queremos estar cerca de nuestro trabajo, queremos vivir la riqueza maravillosa de la Ciudad de México, donde tienes restaurantes por chefs espectaculares y quesadillas espectaculares en la esquina de una señora, ¿cómo se llama?, que tiene fila de gente porque hace un producto de 15 pesos excepcional, ¿no? Y esa es la riqueza, pues, de nuestro país, ¿no? Ya que tienes eso, ¿cómo haces amenidades que vayan sumándole estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te platicaría que el restaurante de La Torre, ¿no? Tiene 4 cocinas diferentes, ¿no? Hay una cocina principal, donde evidentemente pues, se hacen cosas sofisticadas, ¿no? Bueno, sofisticadas dentro de un edificio, ¿no? O sea, puede haber sándwiches, pastas, ensaladas, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Luego hay una cocina tipo Starbucks, donde, oye, ya me tengo que ir, necesito un capuchino y vamos, y un pan antes de irme a trabajar. Luego hay una cocina que le llamamos la cocina de exhibición, donde tú puedes o rentar esa cocina, que literalmente está a la mitad de las amenidades. Es decir, oye, yo voy a hacer la cena de Navidad de mi casa aquí, a la mitad de las amenidades, y pues mis vecinos se pueden asomar, ¿no? Porque pues estamos aquí a la mitad de este asunto, y puede ser un tema padrísimo, y yo soy muy bueno cocinando, y pues hago mi bacalao, mi romerito, mi pavo, lo que se te antoje, ¿no? Y tengo una cena a la mitad de las amenidades. O construyendo sobre la oferta culinaria de la Colonia Juárez, que es una cosa espectacular. Invitar a chefs o invitar a la señora de las quesadillas de la esquina a que nos hagan una degustación de su producto a la mitad de las amenidades y platique esto, ¿no? Tenemos otra cocina que es un horno de pizzas, ¿no? Entonces, en la parte exterior de estas terrazas del piso 10, que son espectaculares, ¿no? Pues hay un horno de pizzas para hacer jueves de pizza, ¿no? Y podemos inventar pizzas y podemos tener diversas actividades cuyo objetivo principal no es ser una amenidad, sino crear una comunidad, ¿no? Comunidad. También uno de los grandes atractivos, arquitecto Macotela, en University Tower es su jardín elevado. ¿Cuál fue el reto más grande de integrar un espacio verde de esta magnitud en un rascacielos? Fíjate que me encanta también tu pregunta, porque yo creo que si algo aprendimos en la pandemia, ¿no? Que estuvimos encerrados, digamos, un X periodo de tiempo, es que el valor de un espacio al aire libre es infinito, ¿no? O sea, un balconcito, ¿no? Lo que tú quieras. Y cuando empezamos a pensar en las amenidades que debería tener la torre, nos pusimos a pensar, oye, pues un salón de fiestas, una cafetería, un gimnasio, ¿no? Oye, o sea, hay que pensar en algo increíble, ¿no? ¿Por qué no hacemos el jardín elevado más alto de la Colonia Juárez? Remetemos la torre, creamos una terraza perimetral, donde puedas comer, donde puedas hacer ejercicio, donde puedan pasar las mismas actividades que estabas pensando, pero en una terraza que se pueda abrir y cerrar dependiendo del clima, el viento, todo, ¿no? Y hacer una torre que sube, se remete, crea este jardín y vuelva a nacer, ¿no? Entonces, la verdad, pues es un tema que es espectacular. Me encantará algún día invitarte a que lo veas con tus propios ojos, pero pues es una terraza jardinada, pero boscosa, ¿no? O sea, llena de plantas. Un jardín elevado en pleno centro de la ciudad. ¿Qué ventajas consideras competitivas que ofrece University Tower frente a otros desarrollos residenciales en la Ciudad de México, arquitecto? Mira, yo te diría que la principal ventaja que tenemos es nuestra ubicación, ¿no? Estar en la Colonia Juárez, pues, es una riqueza que es espectacular. Claro. Por el otro lado, somos el único proyecto residencial que se ha hecho en los últimos 6 años sobre Paseo de la Reforma. Entonces, sí somos un producto que, por condiciones de mercado, por condiciones diferentes, nos pone en una posición que es única. O sea, si tú quieres vivir en un producto de esta calidad, con este nivel de amenidades, con estas vistas, ¿no? O sea, porque en día bonito, pues puedes ver prácticamente Toluca o prácticamente los volcanes, ¿no? Puedes voltear a ver donde quieras, ¿no? Claro. Que es un producto que lo vuelve verdaderamente único porque no hay otro, ¿no?
Hay nuevas torres que se están empezando a hacer muy en conceptos similares al de University, lo cual pues, obviamente me encanta, porque si en algo creo, es lo que decíamos al principio de la conversación, es que esto pase, que volvamos a poblar el centro de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, pues están a 5 o 6 años de estar donde estamos nosotros, ¿no? Nosotros llevamos 6 años en obra, ¿no? Para quienes buscan plusvalía y calidad de vida en la ciudad, ¿por qué consideras que invertir en University Tower es una decisión inteligente? Yo creo que es un proyecto irrepetible, ¿no? O sea, la plusvalía tiene mucho que ver con oferta y demanda. La complejidad de crear algo como el University es altísima. Para que vuelva a pasar una torre como esta, ¿no? Pues van a pasar muchos años, ¿no? Las que platico que han anunciado, pues no se han empezado a hacer, ¿no? O sea, las han anunciado. Entonces, hay un recorrido pues, de 6 o 8 años de distancia, donde toda la plusvalía que tienes para ganar en ese sentido pues, es únicamente de este proyecto. Arquitecto Enrique Macotela, muchas gracias por compartirnos y por inspirarnos en las ideas que están detrás de University Tower. Gracias por regalarnos este proyecto en el centro, en el pleno corazón del Paseo de la Reforma. Gracias, arquitecto. Gracias a ti por tu tiempo, ¿eh? Y gracias por estar en Forbes, México. Forbes Tech Future Video Podcast.